Hola, ¿cómo están? Soy Omar Bustani, esto es Saetas al Viento. Hoy quiero reflexionar con ustedes sobre los derechos humanos, un tema que ha estado presente en estos últimos días con relación a la libertad de expresión, con relación a las falsas acusaciones, a las imputaciones. Y bueno, pues quiero utilizar algunos de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para ejemplificar cómo del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿A qué me refiero con esto? Una cosa es lo que dicen los derechos humanos y otra cosa es lo que vivimos millones de personas en la realidad. Es decir, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el ideal de vida para millones de personas, pero este ideal no se cumple siempre. Y no se cumple porque los estados no tienen capacidad de atender todas las demandas sociales que por natura son derechos humanos, en el caso de los derechos fundamentales, y no se cumple también porque a veces los estados no tienen voluntad política para atender dichos derechos. Vamos a empezar con el artículo número 1 que dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y esto no es así porque claramente podemos ver cómo en el mundo no es lo mismo nacer pobre que nacer rico. No es lo mismo nacer dentro de un país de primer mundo a nacer en un país de tercer mundo. No es lo mismo nacer con cierto fenotipo en una posición privilegiada a nacer con ese mismo fenotipo, pero en una situación de pobreza. Es decir, hay personas que nacen y mueren pobres y jamás conocen cosas como lo que es salir de viaje. Hay personas que nacen ricas y que jamás en su vida experimentan lo que es tener hambre, frío o incluso miedo. Veamos el artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nada más pongámonos a pensar en las personas que ahorita están en guerra. Me refiero, por ejemplo, a la gente de Palestina, a la gente de Yemen, a la gente de Siria, que llevan muchos años siendo víctimas de genocidio, de exterminio, de la flagrante y clara violación de sus derechos fundamentales y humanos todos los días de su vida. Personas que sufren, que para ellos pues, su vida es un infierno. Y pues para estas personas hablarles del derecho a la vida, la libertad y la seguridad pues es incluso hasta una burla. Personas que no pueden salir de su casa, personas que al salir de su casa en busca de víveres pues son asesinados por francotiradores, personas que no se pueden asomar ni siquiera a las ventanas de lo que fueron sus hogares porque ya no tienen hogares. A esto nos referimos. Mientras el artículo 4 dice: nadie estará sometido a esclavitud, ni servidumbre, ni trata de esclavos, pues estas prácticas están prohibidas. Sin embargo, hoy en día podemos saber que hay empresas que pues, tienen talleres de maquila donde pues, las personas trabajan ahí 24 horas del día, hombres, mujeres, niños, hacinados en espacios mínimos, donde hacen sus actividades productivas, satisfacen sus necesidades más básicas y viven ahí como esclavos. Estamos hablando de gente que son esclavos en el siglo XXI. Veamos ahora el artículo 5 que dice: nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Bueno, pues la esclavitud viola todos estos artículos. El artículo 3, el artículo 4, el artículo 5. El artículo 5 también tiene relación directa cuando hablamos de acoso laboral o de mobbing. Toda la violencia psicológica y moral que se ejerce contra una persona
pues siempre será una manera de tortura, será un trato cruel, será inhumano y además pues es una cosa degradante. Así que recuerden, cuando hablemos de acoso laboral o de mobbing, el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos siempre estará presente, porque es un derecho humano violentado. Veamos ahora el artículo número 7. El artículo número 7 dice: todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y toda provocación a tal discriminación. Es decir, ante la ley todos somos iguales, nadie debería ser sujeto de discriminación, ni por su edad, ni por su género, ni por su preferencia sexual, ni por su nacionalidad, su condición social, económica o su ideología política. Todos los seres humanos deberíamos de tener los mismos derechos y el mismo acceso a la tutela y la protección de nuestros derechos. Pero pues esto no es así. La realidad nos obliga a pensar a que los derechos son para aquellos que tienen una posibilidad de cultivarse, de contratar un defensor de oficio, ya sea, pues sí, un defensor, un abogado, para personas cuya posición les permite, pues, tener protección y cobijo jurídico, administrativo, de toda índole, y personas que, pues, viven en la pobreza y que su misma condición los aleja y los discrimina de manera natural de las grandes ciudades donde están los juzgados, donde están las agencias del Ministerio Público, donde está la infraestructura del Estado para que el ejercicio del derecho se pueda llevar a cabo. El artículo 8, muy relacionado con esto, dice: toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Mientras nuestra Constitución y nuestras leyes dicen algo, en la vida real, personas que viven en la sierra, que viven alejadas de las comunidades y que son víctimas de violaciones a sus derechos humanos, pues difícilmente tienen acceso a la defensa. Primero, porque no tienen los medios para transportarse a las ciudades. Después, porque no dominan el idioma. No todas las agencias del Ministerio Público, los juzgados, tienen intérpretes que les permitan, pues, expresar de manera natural su sentir, su pensar y su malestar, es decir, para que puedan manifestar que son víctimas de violencia, de maltratos, de despojo de sus tierras, de sus recursos, y esto pues los deja en una situación de riesgo y de vulnerabilidad. Con relación al artículo 10, que dice: toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de los derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Pero podemos ver que muchas de las personas que están en prisión porque no tuvieron acceso a un defensor de oficio, porque no supieron ejercer su derecho, porque su caso fue archivado y quedó el expediente debajo de toneladas de papel que después ya nadie recuerda, que a nadie le importa, que a nadie le toma importancia, porque pues son casos de robo menor y pues que están en espera de juicio, en espera de sentencia, y así muchos casos se encuentran en esa situación. El artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Estamos muy acostumbrados a ver
escenas en televisión donde detienen a una persona y a esa persona en automático se le da por sentado que es delincuente, que cometió un ilícito, que pues ya es usual que las personas al verlo detenido, llevado en una autopatrulla, pues la gente ya lo da por hecho de que es un delincuente. Sin embargo, esta persona pues todavía no ha sido sometida a un proceso, todavía no se le ha acreditado su culpabilidad, y lo correcto es llamarle presunto responsable, no delincuente. Pero pues el escarnio mediático, la presión social en los medios de comunicación, en las redes sociales, siempre ejercen pues juicio y hasta sentencia a personas que salen en las noticias y que no han sido sometidas a juicio. Y esto pues deja de lado todos los derechos de las personas, y en especial pues la presunción de inocencia, que es un derecho al que todos tenemos acceso, al menos en papel. Veamos ahora el artículo 12. El artículo 12 dice: nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Aquí cabe muy bien el ejemplo de la secretaria de la Función Pública y de su esposo. Aquí podemos ver cómo han sido víctimas de injurias y de ataques en las redes sociales y de falsas acusaciones por parte de los medios de comunicación y de sus titulares, sin que se les haya demostrado la culpabilidad en un proceso jurídico legítimo. Luego entonces, cuando la gente se suma al escarnio público en las redes sociales sobre un tema en particular que atente contra este derecho de las personas, pues está contribuyendo de manera directa pues al escarnio público, y esto no ayuda al proceso administrativo jurídico y tampoco al debido proceso. Por ello es muy importante tomar en cuenta que cuando se refieren a cuestiones de casos jurídicos, la ley es la que tiene que imperar, y sobre todo el debido proceso siempre, porque de lo contrario estaríamos nosotros pues sentenciando a personas que probablemente no sean culpables. Veamos ahora el artículo 19, que dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Es decir, libertad de expresión sí, pero libertad de expresión como arma social no. ¿A qué me refiero? No tiene la misma responsabilidad un ciudadano común y corriente que utiliza las redes sociales para expresar su opinión sobre un hecho a un comunicador social profesional que trabaja para un medio de comunicación. ¿Por qué? El comunicador profesional que trabaja para un medio de comunicación, que saben que tienen penetración en la opinión pública de millones de personas, pueden actuar con premeditación, alevosía y ventaja. Si lo que dicen lo dicen de manera dolosa, para culpar, para humillar, para ofender, para levantar falsos y para atacar la imagen pública, la dignidad y la honra de una persona, pues esto ya no es libertad de expresión, esto ya es delito, y esto debe de estar pues considerado ya por la ley de medios de comunicación y se debe de aplicar. De lo contrario, pues estamos dando un mal uso al derecho humano de libertad de expresión, y no debe de confundirse. Libertad de expresión termina cuando comienza el maltrato a una persona, cuando las palabras se convierten en arma y cuando la mentira, la difamación y la deshonra pues son
son arma sucia para atacar a personas con fines políticos, económicos o sociales. Veamos, por ejemplo, algunos artículos interesantes que tienen que ver con los derechos sociales políticos de las personas, como es el artículo 21, que en su fracción primera dice: toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Y esto es sí, y también tiene sus particularidades. Es decir, cualquier persona podría tener el derecho a ser candidato independiente, candidato por un partido político local o nacional. Pero en la realidad, pues no todas las personas tienen acceso a esa posibilidad, porque pues la permanencia, la militancia, los derechos se ganan a través de otro tipo de manifestaciones en las organizaciones políticas. La fracción número 2 del mismo artículo dice, por ejemplo: toda persona tiene derecho de acceso en condiciones de igualdad a funciones públicas de su país. Aquí nos referimos específicamente a trabajos de gobierno. Nos referimos a puestos de funcionarios y de servidores públicos. Que bueno, pues no cualquier persona tiene acceso a ese tipo de trabajos, porque para tener acceso a ese tipo de trabajos, aparte de la preparación académica, la experiencia, se necesita tener una red de relaciones públicas de buen nivel, de sectores económicos y políticos ligados al gobierno. Y esto pues no está al alcance de cualquier persona. La fracción tercera de ese mismo artículo, del 21, dice: la voluntad del pueblo es base de la autoridad del poder, y esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Pues esto es un derecho que se violenta cuando hay fraude electoral. Cuando un grupo social, político, económico impone su voluntad a través del fraude electoral, está violentando el artículo 21, en este caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ya constitucional en México, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al imponer su voluntad a través de un delito, porque el fraude electoral es ya un delito grave. Hoy en día el tratamiento del fraude pues tiene un tratamiento jurídico distinto al que se le daba en el pasado, y esto violenta el artículo 21 constitucional.